Buenas tardes, hermanos, hermanas. Gracias por haber acudido a un nuevo llamamiento de reflexión. Estos jueves, reflexión para estimularnos a la oración, estimularnos a encontrarnos con el Señor. Mirar, sinceramente es fácil orar. Enseguida, Señor, 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 y acudimos a Él. Sin embargo, lo difícil, y aquí está el problema, lo difícil es orar bien. Es tan difícil que incluso el Señor a través de Pablo nos da una indicación preciosa en Romanos capítulo 8, que la conocemos, la hemos citado muchas veces y siempre tiene que estar presente en nuestra mente. De igual manera, dice Pablo en Romanos 8, 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, para que oremos como conviene. El Espíritu nos ayuda para que oremos como conviene. Pues no sabemos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que siempre, y digo siempre, en nuestras oraciones, por muy torpes, inadecuadas que parezcan, incomprensibles que sean, siempre llegan a la presencia de Dios. La respuesta es otro tema, porque a veces podemos pedir cosas que no están en los planes de Dios, y su respuesta, como he dicho más de una vez, es precisamente el silencio, para que reflexionemos. Mirad, con las oraciones no hay sistema mágico para orar, ni para alcanzar lo que pedimos. No hay fórmula para que Dios acepte o no una oración. Todas, y repito lo que he dicho antes, todas son escuchadas. El problema está en cómo nosotros aceptamos la respuesta recibida. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, hay una escena entre Pedro y Cornelio. Todos y todas la conocemos, la recordamos. Y hay una frase que es preciosa. Preciosa porque está precisamente dirigida y enfocada en una persona que aparentemente no era del pueblo de Israel y que por lo tanto, en teoría y según el pensamiento de entonces, sus oraciones no debían de llegar en la presencia de Dios. Y dice así: se le aparece un ángel a Cornelio y dice, atemorizado, Cornelio miró fijamente al ángel y le preguntó, ¿qué quieres, Señor? El ángel contestó, tus oraciones y limosnas han llegado a Dios y las tiene presentes. Delante de Dios están la oración y los actos amorosos que aquel hombre había realizado hacia su prójimo. Era piadoso Cornelio, pero era incircunciso. Pero aún así, las oraciones llegan y se presentan en el acceso a Dios. En nuestra relación con Dios hay un solo camino, una sola carretera, con dos direcciones. Es una carretera ideada y hecha solo por Dios, y que en ella Él mismo ha puesto
esas dos direcciones. No hay cruces, no hay rotondas, ni obstáculos, es directa. Una dirección viene de Dios y es su palabra, su revelación, lo que hace por nosotros. Y la otra dirección es la que se dirige a Él y que se llama la oración. Por parte de Dios todo es perfecto. Un asfalto precioso, sin baches, sin piedras, no resbaladizo. Por la nuestra hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para conseguir llegar, porque a veces llegar a Dios en oración se encuentra con nuestros propios problemas, nuestros propios límites y nuestras propias situaciones. ¿Qué es orar? ¿Cómo orar? Lo tenemos, una pregunta que le hacen los discípulos al Señor en el capítulo 5 de Mateo. ¿Qué es orar? Enséñanos a orar. ¿A quién oramos? ¿Por qué oramos? ¿Qué respuesta esperamos? Y esta afirmación es la que nos revela que para Dios no hay acepción de personas. ¿Cuándo oramos? ¿Cuándo lo buscamos? ¿Cuándo anhelamos su presencia? Porque resulta que, igual que Cornelio, nuestras oraciones, sean las que sean, si son con sinceridad y con honradez, siempre están en la presencia de Dios. Porque Él, todas, incluso las oraciones de la persona que nosotros llamamos pecadora. Sí, de verdad. A veces pensamos que el Señor solo escucha las oraciones de los creyentes, no. Cuando el clamor del pueblo de Israel subió a la presencia del Señor para ser liberados de Egipto, había muchos, como después se manifiesta en el camino del desierto, hay muchos que realmente no creían o creían en dioses equivocados. Sin embargo, ese clamor en conjunto, en unidad, llega a la presencia de Dios. El Señor escucha primero la oración del creyente sin condiciones y la oración del pecador, que nosotros llamamos pecador, porque nosotros también somos pecadores, redimidos, pero pecadores, en fin, también recibe el Señor esas oraciones y las trata de algo de forma incomprensible para nosotros. Tenemos, pues, dos, diríamos, protagonistas. La persona que ora y Dios. La persona que está implorando, suplicando, rogando a Dios, y delante está Dios. No puede haber oración si no hay interlocución. No puede haber oración si delante no tenemos a alguien a quien decirle las cosas. Por eso nosotros sabemos que Dios existe y que es real, sinceramente y sencillamente porque nuestras oraciones tienen respuesta. Nuestras oraciones tienen respuesta porque hay alguien delante nuestro que la recibe, la escucha, la tiene presente y que además nos da una respuesta. No hay mayor prueba de la existencia de Dios para el creyente que el saber que su oración es escuchada, independientemente de la respuesta. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros cuando le hablamos?
Pide sinceridad, pide honradez. No pide grandes palabras, no pide grandes, diríamos, ideas, ni explicaciones filosóficas. Quiere sencillamente honradez, sinceridad y aceptación de su voluntad. Y esa oración que nosotros tenemos y hacemos es poderosísima. En la carta atribuida a Santiago, en el capítulo 5, hay una expresión que a mí me ha ayudado mucho, lo digo de corazón y de verdad, me ha ayudado mucho porque me ha estimulado a comprender que orar es importantísima. Dice así en Santiago 5, del 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. Fijaos, cosa más preciosa. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y dice, y la oración de fe, no cualquier oración, sino una oración de fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y sigue. Es un texto tremendamente práctico. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y sigue con el tema de la oración. Orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice algo impresionante. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo tiene un gran poder. Un gran poder. Y fijaos el ejemplo que nos da. Un ejemplo que yo creo que nos debe de impactar. Elías era hombre con debilidades semejantes a las nuestras. Elías era como nosotros, con sus defectos, con sus cualidades, con todo lo mismo que nosotros, seres humanos, creyentes, pero cargados de muchas debilidades. Y dice, repito porque es interesante que se nos quede grabado. Elías era hombre con debilidades semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Pero es que hay otra respuesta impresionante. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. Un hombre como tú y como yo, un ser humano cargado con sus propias cargas de pecado, con sus propios problemas, resulta que es capaz, por Dios, evidentemente, por la acción divina, de que su oración produjera aquellas cosas que anhelaba. Ya lo hemos dicho más de una vez y a mí me impresiona, repito, muchísimo la expresión que encontramos en Marcos 24, que lo hemos leído y yo creo que deberíamos de estudiarla profundamente. Dice así: por tanto os digo, todas las cosas que pedís en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis.
En Apocalipsis, si recordáis, también nos habla que nuestras oraciones suben a la presencia de Dios siempre. Pero esa oración tiene también otro detalle, que para acabar, lo voy a decir, precisa constancia, precisa estímulo. En Romanos 12:12 también nos dice Pablo lo siguiente: constantes en oración. Está hablando, dice, en lo que se requiere diligencia, no seáis perezosos, sed fervientes en espíritu, servid al Señor, alegres en la esperanza, pacientes en el sufrimiento, constantes en la oración. La oración tiene algo importante también que tener en cuenta, que compromete a todo nuestro ser humano. Compromete a nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo cuando oramos también debe tener una actitud. Se puede orar en la cama, sentados, de rodillas, en pie, caminando, claro que sí. Pero es que nuestro cuerpo, estemos como estemos, repito, en cama, sentados, caminando, también se ha de sentir comprometido en la oración. Nuestra alma, nuestro ser, nuestro interior, también debe ser comprometida en la oración. Y cómo no, nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Si queremos vivir una oración auténticamente poderosa, se ha de comprometer todo nuestro ser delante del Señor para poder conseguir algo que ya está hecho, que nuestras oraciones, como pasa con Cornelio, estén presentes delante del Señor. Así que esta tarde-noche, tengamos esto presente. Y cuando oremos, aquí, ahora o cuando sea, tengamos la certeza segura de que nuestra oración, que es poderosa, va a llegar a la presencia del Señor y Él va a dar la respuesta oportuna. Quiera el Señor que la reflexión de hoy haya llegado a vuestros corazones como cuando la estaba preparando ha llegado al mío. Amén.